Doctor Estanislao Schiavone, ¿cómo le va? Gracias por atendernos. ¿Cómo anda? ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Mi primera vez en vivo en Instagram. Muy bien. Yo aprendí ahora con la cuarentena, te digo igual. Sí, yo yo vivo estoy ahora, aprendiendo. no quedó. Estoy aprendiendo. Hay varias formas de comunicarse, hay varios medios. Yo estuve haciendo algunas. Nosotros tenemos un grupo de fiscales que estamos trabajando estos temas, por ejemplo, y nos contactamos vía Skype. Ahora hay otro programa que se llama Zoom, que también lo estamos probando. Claro, sí. Que es posible también a lo mejor que se incorpore dentro del esquema de la realización de audiencias. A los fines, sí, es una propuesta que vino del propio Colegio de Jueces. Vamos a ver si la Corte lo acepta, etcétera, por eso evitaría la presencia, evitaría el contacto y no dejaría de ser una audiencia con el resto de los atributos que tiene una audiencia, con la inmediatez, con la información que el juez recibe de boca del propio imputado. Bien, bueno, sirve de alguna manera también esta cuarentena para ir probando estos sistemas, que por ahí la justicia es más reticente, ¿no? A aplicar nuevas fórmulas, nuevos sistemas, y esta oportunidad que se da de la cuarentena, esto que vos comentabas, los fiscales, por ejemplo, reuniéndose con videoconferencias, termina probando un sistema que quizás funciona, ¿no? Te cuento, hubo un par de experiencias. Primero que no te olvides que en Santa Fe, en el año 2014 empezamos con el sistema oral y que hasta ese momento era todo escrito después de muchas décadas. Y en Santa Fe tuvimos el primer juicio oral y público a través de videoconferencia, se podría decir, que fue el juicio contra los hermanos Lanata. En ese juicio se hizo sin la presencia de estas personas en la sala de audiencia y trabajamos con videoconferencia desde tribunales y desde la cárcel de Seiza. Exactamente, así que en cierta forma este sistema, este mecanismo es válido, se puede llegar a empezar a implementar. Me parece que hay que encontrarle la vuelta y el sustento jurídico para que nos permita, continuar, digamos, en la vorágine de todos los días. Claro. A ver, doctor, nos metemos en este tema, que es muy interesante también para conocer, después del decreto del presidente de la Nación, Alberto Fernández, cómo está funcionando el sistema de seguridad por un lado y qué pasa cuando llega, por ejemplo, al Ministerio Público de la Acusación la notificación de que alguna persona fue detenida por no cumplir la cuarentena o no poder justificar que estaba circulando en la calle, digamos, no pertenecer ni a ninguna de las actividades exceptuadas, ni tener una real urgencia para salir de su casa. ¿Cuántos casos hay en el NPA? ¿Cómo se está acomodando esta situación? En lo que va del día de hoy, por ejemplo, ya llevamos alrededor de 15 personas aprehendidas que no pueden justificar. ¿Solo hoy? Sí, hoy. De hecho, digamos, desde hoy, desde las 8 de la mañana, no desde hoy a las 0 horas. Claro. O sea, tenemos 15 personas, alrededor de 15 personas que fueron circulando, tenemos 4 vehículos secuestrados, con lo cual la situación se va endureciendo, los controles de la ciudad están a cargo tanto de la policía de la provincia como de Gendarmería y de la Policía Federal, también está participando Prefectura. En todos los casos de aprehensiones se comunican con el fiscal que está de turno para atender esta temática. En el día de hoy estoy yo, por ejemplo, por eso tengo la información concreta. Y en lo que va desde que arrancamos a trabajar esta temática, y son alrededor de 200 y pico de casos, con algunas personas que quedaron detenidas en el propio domicilio y otras que se llevó adelante otro tipo de instancia. De todas maneras, nosotros trabajamos con 2 tipos de casos para que quede claro. Uno es el incumplimiento de la cuarentena. ¿Quiénes tienen que hacer cuarentena obligatoria? Todas las personas que vienen del exterior o aquellas que tienen síntomas compatibles con el coronavirus y que se ha dado aviso al sistema de salud. En esos casos, esas personas tienen que cumplir una cuarentena de 14 días. El incumplimiento de la cuarentena... Sí, no, iba a decir, esto es sin ningún tipo de excepción.
decir, esas personas que tuvieron contacto con personas contagiadas o que vienen del exterior no pueden salir bajo ninguna circunstancia. No, y además esas personas están en cuarentena con aviso al sistema de salud, porque además, en el caso de que el sistema de salud no haya intervenido por alguna circunstancia y la propia persona no haya dado, digamos, en el caso de que tenga síntomas, ¿no? No haya dado aviso, también habría otro tipo de problemática. Pero todas las personas que hayan venido del extranjero tienen que cumplir la cuarentena de manera obligatoria. Ayer el gobernador hablaba que también hay zona de riesgo, lo que sería Buenos Aires, Capital Federal, Chaco, con lo cual se sugería que las personas que venían de esos lugares también generaran una cuarentena de 14 días, sin perjuicio de lo cual nosotros trabajamos con migraciones, con la información que brinda migraciones, o sea, estamos sabiendo día a día el esquema de personas que han venido del extranjero y se está generando también, porque abrimos una investigación de oficio con el organismo de investigaciones, en donde con el listado de las personas que han estado viniendo de afuera, estamos llevando adelante un control para verificar que se esté cumpliendo con la cuarentena, digamos, y en el caso del incumplimiento también vamos a formar una causa penal. Ese es un tipo de caso. El otro tipo de casos son los incumplimientos al aislamiento social preventivo y obligatorio. Lo que todos tenemos que hacer, que todos tenemos que quedarnos en casa, con las excepciones del caso, las excepciones de la farmacia, el supermercado, cuestiones de suma urgencia, de fuerza mayor. Bueno, todas esas excepciones, digamos, pueden evitar que a una persona se le forme una causa penal, pero tiene que estar justificada. Caso contrario, le vamos a formar causa penal a todos, incluido también el secuestro de vehículos. Como te dije hoy, por ejemplo, ya llevamos 4 vehículos secuestrados. Esto implica la posibilidad de un futuro decomiso. Esto de acuerdo a lo que después se determine desde la Fiscalía Regional y desde la Fiscalía General, se verá cómo vamos a trabajar con relación a los secuestros. Pero a las personas que se les forman la causa penal, es una causa penal como la de cualquier tipo de delito. Le vamos a citar luego audiencia imputativa. Los tiempos en los que vamos a llevar adelante esto lo marcará esta pandemia, digamos, que es un poco lo que nos está ralentizando la realización de audiencias, etcétera. Pero ni bien volvamos a la actividad normal, y espero que eso sea lo más pronto posible, si Dios quiere, comenzaremos con la ronda de audiencias imputativas, etcétera. ¿Cuál es, sobre todo en estas 15 personas, por lo menos en el turno que te tocó a vos, cuál es la justificación de la gente? ¿Qué es lo que dicen? Digo, al no poder demostrar que efectivamente tienen, ¿qué dicen? ¿Por qué salen? ¿Por qué andan por la calle si efectivamente no se puede? No pueden justificar, no tienen ninguna justificación. Entonces, cuando el personal policial les pregunta qué es lo que están haciendo, hacia dónde van, de dónde vienen, no tienen justificación, y es allí a donde se queda sin argumentos la persona. Por eso es que se procede a la aprehensión. Yo te cuento un caso que fue el caso anterior del otro turno. Nosotros somos 5 fiscales. Está la doctora Nuso, el doctor La Cuadra, Agustín Nigro y Manuel Cecchini, junto conmigo. Nos vamos rondando. Y en el caso del muchacho que había salido a correr por la avenida Costanera, fue el primer caso que tuvimos nosotros en cuanto a lo que se produjo una detención de la persona, pero aparte no solamente por incumplimiento de lo previsto en el artículo 205, esto es que con no acatar, digamos, la orden emanada de la autoridad competente, en este caso del Ministerio de Salud, para evitar la propagación de una pandemia, sino también que además hubo una resistencia a la autoridad, con lo cual son 2 artículos del Código Penal que entran a jugar allí. A este muchacho se lo detuvo, se lo llevó a audiencia imputativa en tribunales y hoy cuenta con una medida alternativa a la prisión preventiva, es decir, que tiene restringida su libertad ambulatoria, con un sistema de control que se está realizando sobre el domicilio de él de manera esporádica y sorpresiva con personal policial. Porque nosotros, el Ministerio Público se ha
hecho un convenio con algunas empresas telefónicas para implementar una aplicación que nosotros, en el marco de lo que es investigación penal preparatoria, la solicitamos implementar en algunos casos, y con esto generamos un control y una verificación de que la persona se encuentra en su domicilio. Por ejemplo, los casos de incumplimiento de cuarentena, los casos como del corredor, etc. ¿Cuál es, ahora también está complicada la situación de poder tener audiencias, etcétera, pero ¿cuáles pueden ser las penas para aquellas personas que no hayan cumplido? Más allá de los agravantes en el caso de una resistencia a la autoridad, etcétera, pero ¿qué puede pasar si yo salgo? Me detienen momentáneamente, se informa al MPA, ¿qué pasa después? Las penas pueden oscilar de 6 meses a 2 años de prisión, y eventualmente puede haber otra circunstancia que o agrave la situación o que se concurse ese delito con otro de manera real. Por ejemplo, tuvimos un caso de un señor que había publicado vía red social una información falsa sobre la muerte de una persona, un colega tuyo, de la localidad de Laguna Paiva. Y nosotros logramos detectar esa situación, llegamos a la fuente, al origen del mensaje, y se le formó causa a la persona por intimidación pública. Este caso llevaría una pena máxima de 6 años de prisión, con la posibilidad de cumplimiento efectivo. O sea, son situaciones graves. Y además, hoy por hoy, el hecho de que la pena que pueda imponerse por incumplimiento de lo dispuesto solamente en el artículo 205 es una pena relativamente baja en los términos del Código Penal, tiene 2 años de pena de prisión máxima, no deja de ser un antecedente penal condenatorio, y que en la vida de una persona joven, supongamos, puede marcarlo para siempre. Claro. Doctor, lo que acaba de decir me quedé pensando. A través de una publicación en redes sociales de lo que hoy conocemos como fake news, que está lleno, que es muy difícil combatirlo. Lo que recién me contabas es que a través de una herramienta, o sea, se rastreó quién era la persona que había publicado esta información, y el delito es intimidación pública, lo cual es extremadamente grave, pero esto es un paso enorme, para la propia justicia, para la investigación, en este caso de los fiscales, poder dar con una persona que efectivamente publicó una noticia falsa y poder llegar a un proceso, ¿no? Es un gran avance esto. Sí, no siempre es tan sencillo, digamos, pero sí, de hecho, por ejemplo, hoy trabajamos sobre otro caso, otra publicación que había hecho una persona, un joven que había venido de viaje y que decía que él venía de viaje, que no se preocuparan, que no iba a contagiar a nadie. Después volvió a publicar que él traía el coronavirus, que iba a generar contagio. Obviamente esta información fue verificada, fue corroborada, y efectivamente dimos con la persona. Si bien la persona tiene domicilio de radicación en la ciudad de Reconquista, está generando su cuarentena acá en la ciudad de Santa Fe, porque arribó a la ciudad de Santa Fe después de un viaje que viene del exterior, con lo cual ya tenemos verificado el domicilio, ya sabemos a dónde se encuentra la persona, y se va a generar pautas de control para el cumplimiento de la cuarentena. El trabajo es arduo, es diario. La verdad que, sin perjuicio de que uno está trabajando desde su propio domicilio, al menos en los casos que nos está tocando vivir a nosotros, es continuo, es permanente. Mientras estoy hablando con vos, ya me entraron 3 llamadas para contestar del turno, así que en breve voy a tener que cortar. La última, muy cortita. ¿Existe algún tipo de permiso oficial para poder circular, o tiene que ver con la actividad de cada uno, tiene que ver también con la intuición del personal policial, el personal de turno? Me han consultado muchos amigos, vecinos y otras personas que me han consultado. Las excepciones están en la propia norma. Se pueden ir a la página de argentina.gov.ar, buscarlo a los decretos, y hay una parte que habla de las excepciones, y ahí mismo están las excepciones. También dentro de la página del Ministerio de Salud, en el Ministerio de Salud de la Nación,
también hay un link que directamente lleva a las excepciones y en particular, por ejemplo, para los casos de asistencia a personas con problemas de salud o personas mayores, o para lo que sería el traslado de personas menores de edad y adolescentes que se encuentren en algún tipo de situación de vulnerabilidad o de riesgo, tiene ahí un formulario o una planilla que incluso hasta se puede copiar a mano para poder ser presentada ante la autoridad que sea requerida. A ver, la persona que es frenada en tránsito tendrá que justificar claramente qué es lo que está haciendo. Hoy, en estos días, estuve viendo, por ejemplo, el procedimiento que se está haciendo en la zona de Sauce Viejo, donde en algunos casos se informaba de algunas personas que necesitaban ir a verificar el cuidado de su quinta o, bueno, está prohibida la circulación y para ir a verificar el cuidado, salvo que la persona se vaya a instalar en el lugar a cumplir el aislamiento social obligatorio y preventivo, si no, no tendría que estar circulando. Claro. Esa es la situación. O que haya una situación de fuerza mayor. Por ejemplo, que se tome conocimiento de alguna situación que no pueda esperar ningún tipo de momento ni de tiempo. Bueno, eso obviamente justifica la situación. Doctor, muchas gracias por estos minutos. Ha sido un placer charlar con usted y aclarar algunas cuestiones. Hasta el momento 15 personas fueron detenidas o demoradas solo hoy desde las 8 de la mañana en Santa Fe. Así es. Muchas gracias por este tiempo. Bueno, gracias a ustedes. Chao, chao. Chao, chao.